Hola, y bienvenidos a nuestro espacio, donde las historias del pasado cobran vida para inspirar nuestro presente. Las leyendas y cuentos populares son el alma de los pueblos, y hoy les traemos una joya de la tradición oral, un relato que nos habla de coraje, lealtad y de cómo la justicia, a veces, llega de la mano de los más inesperados. Antes de sumergirnos en este increíble viaje, si disfrutan de estas historias que nos conectan con la sabiduría universal, les agradeceríamos mucho que le dieran un me gusta a este video y se suscribieran a nuestro canal. Cada vez que comparten una de nuestras historias, ayudan a que la llama de la tradición siga viva y llegue a más corazones. Su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir buscando estos tesoros. Ahora sí, preparen sus oídos y su corazón para la historia de la anciana que recuperó lo que era suyo de una manera asombrosa. Había una vez, en un pequeño rincón del mundo olvidado por el tiempo, una anciana llamada Doña Catalina. Era una mujer menuda, de espalda encorvada por el peso de los años y las penas. Su difunto esposo, don Pascual, había sido su única compañía, su sol en los días nublados. Pero ahora, su única familia eran su bastón de madera pulida, un cofre lleno de recuerdos y un pequeño pero leal ejército de animales. Estaba Truco, un perro viejo cuyo pelaje gris no opacaba la astucia que brillaba en sus ojos. Lo acompañaba Mañas, un gato ágil de pelaje negro como la noche, que se movía con un silencio casi mágico. También estaba Remiendo, un burro fuerte y testarudo, cuya lealtad era tan sólida como una roca. En el campo pastaba Bramido, un toro imponente, cuya presencia infundía respeto. Y finalmente, Cuerno, un carnero con una cabeza tan dura que se decía que podía derribar muros. Con la muerte de Pascual, la vida de Catalina se había vuelto un sendero de espinas. Las fuerzas para labrar la tierra la habían abandonado, y el hambre era una visitante frecuente en su humilde choza. Pasaba los días sentada en el umbral, con la mirada perdida en el horizonte, el estómago vacío y un pesado nudo de tristeza en el corazón, una pena profunda que en algunas culturas llamarían an, esa sensación de injusticia no resuelta. Una tarde, mientras el sol teñía el cielo de naranja, un recuerdo atravesó la niebla de su melancolía. Una deuda. Una deuda pendiente que era la raíz de toda su desgracia. Su esposo Pascual, antes de que la enfermedad se lo llevara, había trabajado hasta el agotamiento para pagar un préstamo a un hombre rico y avaro llamado don Ezequiel, cuya hacienda se alzaba a unos pocos kilómetros de distancia. El trato era cruel. Ezequiel les prestó dinero con la condición de que si en 5 años no lo devolvían, sus tierras, el único patrimonio de la pareja, pasarían a ser suyas. Pero Pascual, con el sudor de su frente, había logrado pagar hasta el último centavo dentro del plazo. Sin embargo, don Ezequiel, con el corazón lleno de codicia, jamás les devolvió los papeles de propiedad. El engaño, la impotencia y la injusticia consumieron a Pascual, llevándolo a la tumba. Ahora, Catalina, cansada de sufrir en silencio, con poco que perder y una vida de recuerdos justos que defender, tomó una decisión. No moriré sin pelear, susurró, como si hablara con el espíritu de su esposo en el cielo. Iré a cobrar esa deuda. Iré a reclamar lo que es nuestro. Se apoyó en su viejo bastón y se levantó con esfuerzo, sintiendo el crujido de cada hueso. Pero antes de que pudiera dar el primer paso, una voz inesperada la detuvo. ¿A dónde vas, madre? Catalina miró a su alrededor, asustada. No había nadie. Aquí abajo, madre. La anciana bajó la vista y se encontró con los ojos amarillos y brillantes de Mañas, su gato. ¡Santo cielo!, exclamó Catalina, aún sin poder creerlo. ¿Desde cuándo hablan los gatos? Desde siempre, madre, respondió Mañas con indiferencia, lamiéndose una pata. Pero eso no es lo importante ahora. ¿A dónde vas? Voy a cobrar lo que me deben, contestó ella,
su voz aún temblorosa por la sorpresa. Pero iré sola. Te equivocas, madre. No debes ir sola. Yo te acompañaré. ¿Y en qué podrías ayudarme tú, un simple gato?, preguntó Catalina. Maña saltó ágilmente sobre un tronco y aterrizó con una gracia impecable junto a ella. Soy veloz, silencioso y tengo garras afiladas como navajas. Nadie podrá atraparte si estoy contigo. Catalina sonrió por primera vez en muchos días. Una genuina y cálida sonrisa. Acarició la cabeza del gato. Está bien, hijo. Ven conmigo. Dio un paso más, y otra voz la detuvo. ¿A dónde van, madre? Era Truco, el perro viejo, que la miraba con una lealtad inquebrantable. Vamos a cobrar una deuda, Truco. Pero no te preocupes, quédate cuidando la casa. No, madre. No permitiré que vayas sin protección. ¿Acaso olvidaste mi olfato para detectar el peligro y mis colmillos para defenderte? Catalina asintió, sintiendo cómo su corazón se llenaba de un calor familiar, ese sentimiento de profunda conexión que algunos llaman yeón. Tienes razón, hijo. Ven con nosotros. Siguieron su camino, pero antes de cruzar el portón de madera de la finca, una tercera voz los interrumpió. ¿A dónde van sin mí? Era Remiendo, el burro, que los miraba con sus grandes ojos curiosos. No te preocupes, hijo. Esto no es asunto tuyo, dijo Catalina. ¿Cómo que no, madre? Mi lomo es fuerte para llevarte y mis patas pueden derribar a cualquiera que intente hacerte daño. Además, ¿no te gustaría descansar un poco en este largo camino? Catalina lo pensó. Sus pies ya comenzaban a doler. Está bien, hijo. Ayúdame a subir. El burro se agachó y, con la ayuda del perro y el gato, la anciana logró montar. El pequeño grupo siguió adelante, pero desde la pradera cercana, un bramido profundo resonó en el aire. ¿Acaso van sin mí? Era Bramido, el toro, el más fuerte y temido de la región. ¿A dónde vamos, madre? A cobrar una deuda, hijo. El toro pisoteó el suelo con furia. Entonces deben llevarme. Mis cuernos harán temblar a quien se atreva a enfrentarnos. Catalina sonrió de nuevo. Muy bien, hijo. Ven con nosotros. Cuando el grupo estaba a punto de salir del bosque, una última voz resonó. 6 son mejores que 5. Era Cuerno, el carnero. ¿Y tú, en qué podrías ayudar, muchacho?, preguntó Catalina, divertida. El carnero levantó su cabeza con orgullo. Tengo la cabeza más dura que una roca. Cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino, lo derribaré sin dudarlo. La anciana suspiró, conmovida hasta las lágrimas. Hijos míos. Creí que estaba sola en este mundo, pero veo que todavía tengo una familia. Vamos juntos. Y así, los 6 caminaron, no como una anciana y sus mascotas, sino como un ejército decidido. Truco al frente, olfateando el peligro. Bramido protegiendo los flancos. Remiendo llevando a Catalina con paso firme. Y Mañas y Cuernos cerrando la marcha. Tras varias horas de camino, llegaron a la imponente hacienda de don Ezequiel. Los trabajadores, al ver a la anciana y su peculiar séquito, corrieron a avisarle al patrón. Señor, ha venido la viuda a reclamar la deuda. Don Ezequiel, que bebía tranquilamente en su amplio patio de piedra, sonrió con desprecio. No la dejen pasar. Uno de sus hombres corrió y cerró la enorme puerta de madera justo en la cara de Catalina. Pero la anciana, en lugar de desanimarse, bajó del burro con una calma glacial. Se irguió, apoyada en su bastón, y dijo con voz firme, a ver, Torito, demuéstrame lo que sabes hacer.
Bramido bufó, rascó el suelo con sus pezuñas y ¡pum! Embestió la puerta con toda su furia. La madera se astilló en 1000 pedazos, dejando la entrada completamente destrozada. Los trabajadores gritaron alarmados. «Hagan hervir agua y tírensela a esa vieja». Un hombre flaco corrió con una olla de agua hirviendo, pero Catalina, con la velocidad que solo da una vida de lucha, lanzó su bastón con una precisión asombrosa. ¡Paf! El hombre tropezó y el agua hirviendo cayó sobre él mismo, dejándolo pelado y gritando de dolor. Los demás miraban horrorizados. Catalina no iba a retroceder. Sus animales tampoco. Y esto solo era el comienzo. El grito del hombre quemado resonó por toda la hacienda. Los trabajadores, que habían visto cómo la anciana y su ejército habían derribado la puerta y vencido al primer atacante, retrocedían con miedo. Pero don Ezequiel, desde la seguridad de su balcón, no se dejaba intimidar. «Enciérrenla en el gallinero», gritó. «Que esas aves hambrientas la picoteen hasta que pida piedad». 2 hombres se acercaron a Catalina, pero ella simplemente sonrió y miró a Mañas. «A ver, hijito», susurró. «Muéstrame lo que puedes hacer». Mañas saltó como una sombra y se metió en el gallinero. En un abrir y cerrar de ojos, causó un caos total. Arañó a las gallinas más agresivas, mordió a otras y las hizo volar por todas partes en un cacareo desesperado. Incluso atrapó a la más gorda y se fue a un rincón a disfrutar de su premio. Los hombres se quedaron boquiabiertos. Entonces al corral de las cabras, gritó Ezequiel, cada vez más furioso. Pero antes de que pudieran tocar a Catalina, Truco se lanzó con ferocidad. Sus gruñidos y colmillos al aire fueron suficientes para que las cabras, presas del pánico, salieran corriendo, derribando cercas y todo a su paso. «Llévenla al corral de los bueyes», gritó otro trabajador, desesperado. Pero entonces, Bramido se plantó frente a ellos como una muralla viviente. «Tranquila, madre. Esto es pan comido», bramó con su voz profunda. Y sin dudarlo, dio un par de embestidas tan brutales que los bueyes huyeron despavoridos, como si un huracán los persiguiera. El pueblo entero, que se había acercado para ver el alboroto, no podía creerlo. Una simple anciana y sus animales se estaban poniendo de rodillas al hombre que los había gobernado con miedo y engaño durante años. Don Ezequiel comenzó a ponerse pálido. «Atrápenla», gritaba, pero sus propios hombres ya no querían obedecer. «Señor», dijo el capataz. «Esta anciana no es normal. Lo mejor será pagarle lo que le debe y que se marche». El resto de los trabajadores asintió. Atrapado y humillado, don Ezequiel, con rabia y resignación, ordenó abrir su caja fuerte. Sacó un pesado saco de monedas y le entregó a Catalina hasta el último centavo. Luego, con manos temblorosas, le devolvió el viejo título de propiedad de sus tierras. Catalina tomó lo que era suyo. Pero la batalla no había terminado. Remiendo, el burro soltó un rebuzno tan fuerte que hizo caer a 2 jinetes de sus monturas. Bramido se plantó delante de don Ezequiel, mientras Cuerno se colocaba justo detrás de él. El avaro sintió un sudor frío recorrer su nuca. Estaba atrapado. «No me hagan daño», suplicó con voz temblorosa. «Anciana, perdóname. Me iré del pueblo y te dejaré todo lo que tengo». Catalina lo observó en silencio. Lo vio temblar, con el orgullo destrozado. Entonces, con la sabiduría que solo dan los años, dijo con calma: «Déjenlo ir». Los animales se apartaron. Don Ezequiel no lo pensó 2 veces. Corrió, recogió algunas pertenencias y huyó del pueblo para no volver jamás. El pueblo estalló en júbilo. Rodearon a Catalina. «Madre Catalina, usted nos ha liberado», gritaban.
Usted es la nueva dueña de estas tierras. Querían proclamarla reina, pero la anciana negó con la cabeza. Yo no necesito riquezas, hijos míos, dijo con dulzura. Las tierras deben volver a quienes siempre las trabajaron. Y así fue. Catalina devolvió las tierras usurpadas y repartió las riquezas entre la gente del pueblo. Cuando terminó su tarea, regresó a su hogar en el bosque, acompañada por su leal ejército de 5 amigos. Nunca más volvieron a hablar con palabras humanas, pero su conexión, su lealtad, ese profundo yeón que los unía, jamás desapareció. Catalina vivió sus últimos años en paz, rodeada del respeto y el amor de todo un pueblo que nunca olvidó la historia de la frágil anciana que, con la ayuda de sus fieles animales, demostró que la verdadera fuerza no reside en el poder o la riqueza, sino en el coraje, la justicia y la lealtad de un corazón puro. Una historia que nos enseña que nunca se está verdaderamente solo cuando se tiene el amor de la familia, sin importar la forma que ésta tenga. Gracias por acompañarnos. Esperamos que este relato haya tocado su corazón. Hasta la próxima historia.